El saludo siempre desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Desde el comienzo nos gusta declarar el tema que abordamos. Hoy nos aproximamos a la ozonoterapia. Si no sabes de qué se trata, si quieres encontrar respuestas, está con nosotros la doctora Deasis Calderín, máster en Medicina Natural y Bioenergética. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Una vez más en Consejo Sano. Una vez más. Tenemos como referencia el ozono atmosférico, pero el ozono terapéutico, que tiene usos para la salud, ¿a qué nos referimos, doctora? Ajá. Sabemos, bueno, que el ozono es un gas que se encuentra en la naturaleza de forma natural, que es una molécula, a diferencia del oxígeno, que tiene tres iones de oxígeno. Es decir, el oxígeno lo conocemos como que tiene dos, el ozono tiene tres. Este ozono, que tiene muchos beneficios, depende en el lugar que se encuentre, que no es el tema que nos toca hoy hablar, ha tenido usos terapéuticos. Entonces la medicina lo ha cogido como arma para algunos tratamientos de algunas patologías en la salud. Es decir, que ya la ozonoterapia como tal sería el uso de este ozono junto al oxígeno con fines terapéuticos. Ahora, ¿qué propiedades tiene este ozono que resulta tan beneficioso para la salud, doctora? El ozono tiene múltiples propiedades, múltiples. Es un excelente analgésico, antiinflamatorio, inmunomodulador, es antioxidante, es regenerador de tejidos y tiene múltiples propiedades el ozono. De manera que si pensamos en terapia y pensamos en el ozono para usos terapéuticos, seguramente que usted nos aclarará en qué consiste el tratamiento. Perfecto. Al menos a grandes rasgos. Ajá. El tratamiento del ozono es la inoculación del ozono en el organismo, que es a través de varias vías. Está la vía hemática, que consiste en sangre del mismo paciente que se le inocula el ozono y se le introduce nuevamente al organismo. Está la vía tópica, que es el uso del ozono sobre la piel. Puede ser mediante bolsas o puede ser mediante jabones ozonizados y otros productos que contienen ozono dentro de su composición, y entonces hacemos el tratamiento local. Está el tratamiento por vía rectal, que es el más común, el más conocido por la población, que es la insuflación de ozono a través de una sonda por el recto. Tenemos el tratamiento también que puede ser tratamiento intraarticular, es decir, en algunas patologías de carácter ortopédico, este ozono se inyecta en las articulaciones. Doctora, supongo que para acudir a la terapia mediante el ozono o la ozonoterapia, tendrá primeramente el paciente que someterse a un estudio, si digamos tiene como camino a seguir el ozono como terapia. Supongo que tenga que ver también con el padecimiento que ahora mismo esté sufriendo ese paciente. ¿Cómo se llega a la ozonoterapia? ¿Quiénes son los pacientes que clasifican para ser tratados en esa dirección? Ajá. El camino a seguir para llegar a la ozonoterapia es bien sencillo. Es conocimiento de todos los médicos en todas las especialidades de las ventajas de este tratamiento. Y entonces, al tener conocimiento sobre ellos al paciente lo remiten al especialista en medicina natural y tradicional, que es el que tiene el conocimiento de qué forma se va a aplicar este ozono. Es decir, cuando digo forma, digo por qué vía, cuál es la intensidad, cuál es la concentración, cuáles son los días de tratamiento, y todas las patologías son afines con este tratamiento, por todas las características anteriormente habíamos dicho, que es regenerador, es antiinflamatorio, es analgésico, todos los pacientes, pero pueden llegar por esa vía. Hay médicos, como en la atención primaria, los médicos de consultorios, que saben y conocen la existencia, o que incluso tenemos ese servicio a nivel de atención primaria, que saben de la existencia y remedian al paciente a las salas de rehabilitación. Ahí es valorado por el especialista y entonces es el que decide si es oportuno hacer el tratamiento con el ozono. De manera que el médico de familia, digamos en la atención primaria de salud, decide si este paciente puede tener posibilidades o no de curación, o al menos de manera paliativa, a partir del estudio que haga previamente, y lo remite al especialista de medicina natural. Ajá, doctora. Así es. Y ahí se hace la evaluación pertinente. Entonces ya en la consulta con el médico se hace la evaluación pertinente si este paciente, su patología y sus condiciones físicas o de salud
son compatibles con el uso de la ozonoterapia, porque a pesar de que es una modalidad que se puede utilizar en la mayoría de las enfermedades con efectos muy buenos, hay algunas ciertas patologías o ciertas cualidades que no son compatibles con el uso de la ozonoterapia. ¿Como cuáles, doctora? Pues tenemos en los pacientes con portadores de Parkinson, de hipertiroidismo, las embarazadas, los pacientes con accidentes vasculares encefálicos recientes o accidentes, procesos isquémicos cardiovasculares, dígase infarto recientes, no son compatibles con el uso de este tratamiento. Hago hincapié en estas dos enfermedades isquémicas, tanto cerebrales como cardiológicas, porque es recién al evento. Ya después del evento sí son compatibles con el tratamiento con ozonoterapia. Y también hay un grupo que son pacientes que son alérgicos al ozono, que tampoco podrían disponer de este tratamiento. Quizás ni siquiera saben que son alérgicos al ozono. Puede ser que no sepan que son alérgicos, pero se ha estudiado y hay un grupo de pacientes que es mínimo, es un 0,001 de pacientes que hacen alergia al ozono. Doctor, por eso la importancia de que este tratamiento sea indicado y prescrito y y hecho por un especialista en las condiciones que va el ozono. Ya comprendemos, doctora, entendemos al menos por qué caminos pues se mueve la ozonoterapia y quienes tienen desde el padecimiento la mayor posibilidad, quise decir, de curar o lograr un paliativo en cuanto al padecimiento. Yo les propongo a usted, por supuesto, y también a los seguidores de Consejo Sano hacer una breve pausa. Regresamos en breve para seguir conversando sobre la ozonoterapia aquí en Consejo Sano. Regresamos, es tiempo de retomar el diálogo con la doctora de Asís. Doctora, de acuerdo a las experiencias que Cuba muestra en relación con la ozonoterapia, ya hay resultados en relación con una enfermedad determinada, con pacientes que están agrupados de acuerdo a determinada enfermedad o padecimiento. ¿Cuáles son los resultados que se tienen en relación con el tema? En Cuba hay varios estudios relacionados con diferentes patologías. No de hace años ya, esto no es reciente, no es novedoso en nuestro país. Ya hace años que nuestro país está trabajando desde los años 90 con el ozono, lo que no está tan generalizado en todo el país como en estos momentos que ya a nivel de municipios tenemos un equipo de ozono. Patologías oftalmológicas con muy buenos resultados, que fue una de las patologías que comenzaron con el tratamiento de ozono. Patologías oftalmológicas, muy buenos resultados, las cataratas, las retinopatías. Estas afecciones oftalmológicas han tenido y tienen muy buen resultado con el uso de la ozonoterapia. De las enfermedades de la osteomía articular, es decir, las enfermedades ortopédicas como tal, muy buenos resultados con relación a las hernias discales, fundamentalmente a la artrosis. Tienen muy buenos resultados, pues son patologías que son muy dolorosas, con inflamaciones de tejidos que están cercanos a estas zonas afectadas y con sus características o sus propiedades que tienen los ozonos de analgésicos antiinflamatorios mejoran mucho estas patologías. Hay mucha experiencia en nuestro país con relación a la ozonoterapia. Incluso tenemos estudios con pacientes de SIDA, pacientes portadores del VIH, que son pacientes inmunodeprimidos por la condición de ellos de su enfermedad, y la ozonoterapia como un inmunomodulador le ha aumentado mucho las defensas, la presencia de linfocitos T que tienen que ver con la defensa del organismo, y se ha visto un aumento de estos inmunomoduladores para la defensa de estos pacientes con estas características. Y recientemente tenemos un estudio cuando tuvimos la desgracia de aquella pandemia del coronavirus. En Cuba se hizo un estudio y eran pacientes que fueron enfermos de la COVID y eran resistentes a negativizar, es decir, después de un periodo establecido de la enfermedad con tratamiento, cuando cada vez que se repetía un test
seguían positivos. Ese grupo de pacientes que fueron resistentes a negativizar, se le hizo tratamiento con ozonoterapia. Y estos pacientes todos negativizaron rápidamente. Por entonces se tomó la estrategia y se incorporó al protocolo de actuación durante la COVID de estos pacientes que eran resistentes a negativizar, hacer tratamiento con ozonoterapia y se obtuvo resultados que fueron reconocidos a nivel internacional. Doctora, ahorita usted habló de la alergia al ozono, por ejemplo, como limitante a recibir el tratamiento. ¿Existe algún examen previo, alguna manera de identificar este u otros asuntos que limiten al paciente a recibir la ozonoterapia? No, está descrito en bibliografía. Nosotros en la experiencia y bueno, en los estudios, y hay un grupo de ozonoterapia en nuestro país, no hemos tenido experiencia ninguna hasta el momento de pacientes alérgicos. Lo mencionamos porque está descrito en la bibliografía. No tenemos, pero bueno, como tal, una experiencia que se tenga de que algún método para poder clasificar si el paciente es alérgico al ozono, no lo tenemos. Que puede ser, por apreciación mía, pacientes que estén en contacto con sustancias ozonizadas, como un jabón, una crema, alguna de estas cosas y que hayan hecho alergia, entonces sí se puede describir de que sean alérgicos al ozono, pensar en eso. Pero una prueba determinada en estos momentos en nuestro país no la tenemos. Ahorita yo mencioné cura y mencioné enlentecer la gravedad de un padecimiento, de una patología. ¿Podemos hablar de que la ozonoterapia puede incluso llegar a alcanzar la cura de la enfermedad? Sí, muchas personas hablan de que la ozonoterapia es un tratamiento paliativo. Paliativo decimos que es para mejorar o aliviar síntomas. No, ella es paliativa, pero además es curativa, porque tenemos experiencias que ahorita no hablé sobre eso, de pacientes fundamentalmente con problemas de piel, en la piel, úlceras del diabético, gangrenas incluso, cáncer de piel, que este tratamiento le ha curado la enfermedad, porque dentro de sus propiedades está que es un antioxidante, que es un regenerador de tejido y ha curado, es decir, que ella tiene también la propiedad de curar, no solamente de paliar las enfermedades. Si le preguntase acerca de las dosis, de las frecuencias en que hay que asumir el tratamiento, del tiempo que se destina a la ozonoterapia, ¿qué nos diría, doctora? Bueno, eso va en dependencia de la patología y del paciente. En medicina, una misma patología en dos pacientes no tiene las mismas características por la individualidad de cada paciente. Hay pacientes que por lo general el tratamiento se hace de 5 a 15 sesiones. Se hace el tratamiento de la ozonoterapia. Y pacientes que ya con este periodo de tratamiento resuelven su problema de salud y no necesitan repetir el tratamiento. Hay pacientes que, de acuerdo a sus patologías, hacen esta sesión, tienen un descanso, vuelven a repetir el tratamiento y así sucesivamente. Eso es por valoración médica. Por eso es que el tratamiento es tan importante que lo aplique un médico, lo valore un médico para poder hacer el seguimiento de este paciente y tomar determinaciones y decisiones con relación a él. No hay una regla de 2x2 con relación a esto. Es la individualidad del paciente y de la patología. Hay pacientes que resuelven con pocas, hay pacientes que necesitan muchas más aplicaciones. Si le preguntara por el modo más efectivo de aplicar la ozonoterapia, usted mencionó los varios métodos que existen sobre la piel, también por vía anal, rectal. ¿Cuál es el más efectivo o se elige a partir también de decisiones? Lo mismo que habíamos hablado anteriormente. De los especialistas. Por decisión y por características del paciente. Sí. Por las características del paciente. ¿Qué pasa? Que casi siempre el tratamiento local se utiliza fundamentalmente en enfermedades dermatológicas, como es a nivel de piel, y eso con enfermedades dermatológicas. El rectal tiene un uso, es decir, más extendido en el organismo porque se absorbe por el recto, con una zona muy vascularizada. El ozono tiene la característica que es 15 veces más rápido su dilución en el torrente sanguíneo que el oxígeno. Es mucho más rápido. Y entonces, al hacer la aplicación rectal, como es una zona muy vascularizada, se absorbe rápidamente el ozono, pasa a torrente sanguíneo y llega a todo el organismo, y en dependencia del lugar donde esté la afección, llega el ozono. Pero no es una cosa de que el local, que el rectal, que el uretral, que el hemático sea. Eso es las características de la patología y del paciente. Yo supongo que las dosis también, la extensión de los tratamientos, se ajusten a la edad del paciente. Quizás un menor pueda tener una dosis en diferencia a lo que pueda recibir un adulto o un adulto mayor, doctora.
Es importante que hable sobre eso. Las dosis de la ozonoterapia va basada en las concentraciones de ozonos que se le administra al paciente. Está claro que hay personas que hablan, me dio un tratamiento de ozonoterapia y no resolví mi problema de salud. Y muchas veces que las concentraciones son por debajo de lo que precisa el paciente. Por eso es que al final el resultado no es el esperado. No es el esperado. Y entonces fue por una mala manipulación del ozono que el paciente resolvió su problema de salud. Cuando digo bajas concentraciones, también hablo de altas concentraciones de ozonoterapia que también pueden ser dañinas para la salud. Entonces, este término, de acuerdo a la patología y como tú bien decías, a la edad del paciente, a sus características, va determinada el tipo de tratamiento con las concentraciones de ozonoterapia que necesite él. En el caso de la ozonoterapia también podemos hablar de efectos adversos que pueda sufrir el paciente durante el tratamiento o de manera posterior. Puede tener, como todo tratamiento, sus reacciones adversas, que no son reacciones que sean, a no ser por una mala manipulación, por condiciones que no son las ideales para la aplicación de esa, porque esto se debe aplicar en una zona estéril, con todas las medidas higiénicas, que entonces pueden haber reacciones adversas como desde una mala manipulación, una zona poco higienizada, de una infección que le introduzca a un paciente que está poniendo una sonda rectal, en vez de estar mejorándole, estés introduciéndole una infección al paciente. Puede haber una reacción adversa, un paciente que le dé una lipotimia, se impresiona. Son reacciones adversas, pero que no son reacciones adversas que tengan que ver con la vida del paciente, porque para eso se hace la selección exacta del paciente, sus características, sus antecedentes patológicos, sus enfermedades que están descartadas, que no pueden recibir tratamiento, para que no ocurran estas cosas. Pero no son cosas alarmantes hasta el momento. Casi siempre las reacciones adversas va unido a la mala administración de este proceder. Claro, o causada por un accidente que ocurre a partir de un descuido, de una manipulación inadecuada, doctora. Habló también de la sobredosis, que puede tener consecuencia la concentración de la... Una concentración por encima de la que lleva el paciente también puede traerles consecuencias al paciente, que ahí sí se catalogan como reacciones adversas por el aumento de concentración del ozono, que dentro de esas están desmayos, lipotimias, estas cosas. Claro, responde por supuesto esa reacción adversa a una inadecuada decisión del especialista que está aplicando el tratamiento. Que aplica el tratamiento. Doctora, un nuevo receso. Regresamos en breve para seguir conversando sobre el tema en Consejo Sano. Si quieres reducir el estrés y la ansiedad, te aconsejamos sonreír. Según diferentes estudios, la sonrisa, además de favorecer nuestras relaciones personales, realmente tiene efectos positivos en la salud de las personas. Cuando sonreímos, el cerebro interpreta que estamos contentos y libera sustancias como endorfinas, serotonina y otros analgésicos naturales que ayudan a tener una sensación de bienestar y reducen los niveles de dolor y estrés. Si sonreímos con más regularidad, daremos a nuestro cuerpo un estímulo característico que, según los expertos, fortalece nuestro bienestar físico. La risa y el buen humor se asocian con una disminución de la presión arterial y una mayor protección frente a algunas enfermedades cardiovasculares. También nos pueden ayudar a reforzar el sistema inmunitario al prevenir diferentes patologías. La sonrisa puede ser una gran herramienta para reducir los síntomas de ansiedad y depresión, ya que la endorfina que liberamos al sonreír perfecciona el estado de ánimo al proporcionar un mayor sentimiento de felicidad. Además, sonreír también puede ser una forma eficaz de aumentar nuestra autoestima, optimando también nuestra salud mental en general. Se ha demostrado que cuando reímos a carcajadas, los pulmones funcionan mejor, pues reciben más oxígeno. Y este elemento químico no solo nos permite respirar, sino que también ayuda a que cada célula se desarrolle correctamente. Estimula nuestro sistema inmunológico, así que a reír y a llenar nuestros pulmones de aire fresco.
Ya estamos de vuelta, se mantiene para suerte nuestra la doctora de ASIS con nosotros en Consejo Sano. Un paciente que ya ha sido sometido a tratamiento de ozonoterapia, ¿puede recurrir a él posteriormente? Sí, como no. Hay pacientes incluso que son portadores de patologías que tienen una mejoría cierto tiempo y vuelven a hacer recaídas y ellos regresan nuevamente al tratamiento y sí pueden repetirse el tratamiento. No tiene ningún tipo de contraindicación un paciente que haya recibido tratamiento con ozonoterapia que no pueda dársela nunca más. Sí puede dársela, incluso para otras patologías que no fue la que antecedió el motivo por lo que se dio la primera. Pero no es necesario recesar un tiempo determinado. Sí es necesario. Habíamos hablado que las sesiones pueden ser de 5 a 15 sesiones. Lo dijo usted. Lleva un receso, una valoración, porque hay que esperar el efecto en el organismo, y entonces después regresar. Pero se puede por lo menos descansar 3 meses, 6 meses y volver al tratamiento. Doctora, hablamos de personas, hombres, mujeres, niños, adultos mayores, enfermos. Pero una persona relativamente sana puede también de manera preventiva acudir a los tratamientos de ozonoterapia. Sí, porque hay pacientes que son prácticamente sanos, porque no son totalmente sanos, pero son portadores de enfermedades alérgicas, por ejemplo, pacientes que son asmáticos, pacientes que hacen cada cierto tiempo algún brote de alguna enfermedad dermatológica fundamentalmente, que son por procesos de ansiedad, estas cosas, hablamos en este caso de la psoriasis, estas cosas, que son personas prácticamente sanas, que sí pueden, para prevenir estos episodios, recibir el tratamiento de ozonoterapia. Doctora, después de que felizmente concluye el tratamiento de ozonoterapia con 5 sesiones, con 15, con las dosis correctas, el resultado ha sido favorable, esa persona tendrá que modificar estilos de vida, tendrá que acudir a determinados recursos nutricionales, de prácticas de ejercicio físico. ¿Cambia la vida de este paciente a partir de ese tratamiento? ¿Qué pasa? Que después del tratamiento de ozonoterapia no es que el paciente debe hacer esos cambios, debe hacerlo antes, producto de su enfermedad por la que él acude a este servicio. Excelente respuesta, doctora. Debe hacerlo antes, porque ¿qué pasa? En medicina no todo no está aislado. Estamos hablando de ozonoterapia, pero cuando hablamos de ozonoterapia hablamos de estilos de vida, de la orientación nutricional que debe tener el paciente, de sus ejercicios, de su rutina. Todo esto va convoyado. Estamos hablando específicamente de ozonoterapia para entenderlo, pero todo esto va convoyado. El paciente, claro, de acuerdo a su patología, debe tener algunos cambios que deben haber sido señalados ya anteriormente por el especialista que lo atendió. De lo contrario, no estaríamos encontrando la respuesta que esperamos solo con la ozonoterapia. Ajá. Porque hay padecimientos crónicos que pueden mejorar a partir de la terapia con ozono, pero si no se complementa entonces con una dieta adecuada, con una práctica regular de ejercicio físico, distanciándonos del tabaquismo o del sedentarismo, pues no estaríamos encontrando el resultado. Perfecto. Doctora, así mismo. Soy buen alumno, lo entendí, y seguramente que el público nuestro también. ¿Tenemos servicios de ozonoterapia en Artemisa? Sí, cómo no. Nosotros hemos hecho, cuando digo nosotros, digo salud pública en nuestra provincia, se ha enfrascado en que este servicio llegue a toda la población. Incluso de los 11 municipios que tenemos en la provincia, tenemos 7 municipios que tienen este tratamiento de ozonoterapia. Incluso en algunos de estos 7 municipios hay 3 lugares con el tratamiento de ozonoterapia, quiero decir, atención primaria y en hospitales. El proyecto para este año es que los 11 municipios, que este tratamiento llegue a toda la provincia y en todos nuestros municipios el paciente tenga acceso a este tratamiento tan beneficioso. Pero estamos hablando de instituciones como los policlínicos, por ejemplo. Estamos hablando de atención primaria, que es donde hacemos hincapié, de policlínicos, en las salas de rehabilitación. En las salas de rehabilitación se encuentra este tratamiento. Estamos hablando de San Antonio de los Baños, estamos hablando de San Cristóbal, estamos hablando de Artemisa, estamos hablando de Bauta, Guanajay. Tienen tratamiento de ozonoterapia. ¿Y se cuentan con los recursos necesarios, con la instrumentación necesaria para lograrlo? Perfecto, a pesar de, todos sabemos en estos momentos de dificultad que tenemos con ciertos insumos, sí, siempre se prioriza los insumos que se utilizan en este tipo de tratamiento por saber por los beneficios que trae y todo lo que ahorra después. Cuando ya tú haces un tratamiento que es analgésico, que es antiinflamatorio, ya estás evitando que tomen tabletas o que estén persiguiendo las tabletas para aliviar su dolor. Y entonces, como todo lo que resuelve este tratamiento, hacemos hincapié en que esos insumos nunca falten.
Sí, porque además si le damos una lectura económica a la problemática que tiene que ver con la enfermedad del paciente, pues seguramente al final los resultados siempre y las estadísticas indican que es muy efectivo también en el orden de lo material, del consumo farmacéutico que requiere. Doctora, yo supongo que haya prioridades en relación con el tratamiento de terapia a través del ozono, porque no siempre hay disponibilidad para todos, y entonces está en manos de los especialistas priorizar a este paciente en relación con este otro. No tenemos orden de prioridad, porque siempre los pacientes que se les prescribe este tipo de terapia, casi todo lo que sí se hace es en los lugares donde se aplica, se hace una evaluación de cómo todos pueden ser atendidos, porque recuerden que es un tratamiento prolongado, a veces son 5 sesiones, son 15 sesiones y los pacientes se extienden, es el mismo paciente 15 días en el servicio, entonces lo que se hace es un acomodamiento de tratamiento para que les llegue a todos. Entonces, cerrando ya el programa, estamos al borde del cierre, doctora. Lo que recomienda el sistema de salud es acudir al médico de familia, y a partir de ahí es el médico quien debe ocuparse de remitir a esa persona de cualquier edad, porque puede ser de cualquier edad, puede ser una persona de 80 años. Sí, ajá. Y de más de 80 años. Y de más de 80, y un paciente encamado. Y me alegra muchísimo de este programa, porque así se da la información a nuestra población de que constamos en nuestra provincia con este tratamiento, porque tenemos pacientes, me he encontrado con pacientes que van hasta la ciudad de La Habana, hasta La Habana, a recibir tratamiento sin saber que nosotros contamos con él en nuestra provincia. Ese es uno de nuestros propósitos, informar, orientar a los artemiseños en torno a la ozonoterapia. El médico de familia pone al paciente en manos del especialista en medicina natural, y a partir de ahí se genera todo el proceso que esperamos siempre tenga un final feliz. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Le agradecemos también al público que nos acompañó. Dentro de 7 días regresamos para compartir otro consejo sano.